Gracias, presidente, por sus palabras. Quiero pedirle, por favor, a todos ustedes nuevamente un fuerte aplauso para él y también, como mencionaba él en su discurso, a nuestros 14 médicos valientes que están tomando el reto de cursar la maestría en Medicina Familiar y Comunitaria. A continuación tendremos de manera virtual al doctor Tomás Meoño Martín desde Costa Rica. Él es vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Él nos hablará sobre el fortalecimiento de los modelos de atención a través de medicina familiar en Iberoamérica y las perspectivas para Guatemala. También creo que es válido mencionar que el doctor nos acompañó precisamente hace un par de años en ese congreso que el mismo presidente platicaba sobre medicina familiar y comunitaria. Bienvenido, doctor Tomás Meoño, es un gusto tenerlo por acá. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Y es emocionante verles después de estos años de tanto trabajo, ¿verdad? Que no solo inició con la cumbre, sino previo, cuando desde esa iniciativa que tuvieron y esa visión que tuvo Guatemala de solicitarnos apoyo para entender lo que era medicina familiar, arrancar este proyecto y verlo por fin materializado el día de hoy. Realmente es un honor y es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Lamentablemente no pudo ser de forma presencial, pero la virtualidad nos permite por lo menos estar un poco cerca. En representación de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, es para nosotros, nos llena de orgullo, ¿verdad? El ver que una iniciativa que se trabajó de una manera tan ardua y que se culminó con una cumbre que dio documentos que son de mucho peso, no solo para ustedes en Guatemala, sino para toda la región y en realidad para todo el mundo en medicina familiar. Hoy podemos ver estos 14 futuros especialistas en medicina familiar que van a empezar este camino. Hoy entonces no solo se lanza una especialidad, sino que se abre una puerta hacia el futuro de la salud en el gran país que es Guatemala. Entonces, en los próximos minutos vamos a explorar el poder transformador de la medicina familiar y que es un camino que Iberoamérica ya ha recorrido con éxito y que hoy Guatemala va a comenzar a transitar con una visión renovada y llena de esperanza. Antes de empezar, un saludo muy especial que envía la doctora Dora Bernal, presidenta de la Confederación, quien por motivos de agendas no pudo acompañarnos el día de hoy. Y de mi parte, un saludo caluroso al doctor Flamenco, que tan amablemente trabajamos, ¿verdad?, hombro a hombro y fueron nuestros anfitriones durante la cumbre, al doctor Homero Ramírez, al doctor Valdés, al doctor Alfredo Moreno, y sé que se me quedan muchos nombres de muchas personas que son muy especiales para nosotros, pero que sepan que los tenemos siempre presentes y con un enorme cariño. Comencemos entonces con nuestra hoja de ruta de lo que vamos a conversar hoy. Nuestra conversación se estructurará en 7 puntos clave. Vamos a iniciar analizando los desafíos que enfrentan nuestros sistemas de salud para luego sumergirnos en la contundente evidencia que respalda la atención primaria como la solución estratégica. Veremos cómo la medicina familiar y medicina familiar y comunitaria se convierte en el motor de esta transformación y exploraremos el panorama de su evolución en Iberoamérica, aprendiendo de experiencias exitosas. Y vamos a hablar de 3, podríamos hablar de muchas, pero no tenemos tiempo suficiente. Vamos a hablar de los ejemplos de España, Brasil y de mi querida Costa Rica. Y finalmente vamos a aterrizar en la oportunidad histórica que hoy se presenta para Guatemala, trazando una visión de futuro y un llamado a la acción conjunta. Pero obviamente, antes de hablar de soluciones, debemos entender la magnitud del desafío. Nuestros sistemas de salud en la región, y Guatemala no es la excepción, enfrentan una crisis estructural profunda. Y bien lo han mencionado los panelistas durante esta mañana, el primer gran problema es la fragmentación. Tenemos sistemas segmentados donde el aseguramiento y la provisión de servicios están desconectados. Y esto genera una atención poco coordinada, ineficiente
y a menudo frustrante para los pacientes. Este modelo nos ha llevado a lo que conocemos como hospitalcentrismo, donde la mayor parte de los recursos y el prestigio se concentran en los hospitales, dejando el primer nivel de atención, el más cercano a las personas, crónicamente desfinanciado. Como consecuencia, el gasto de bolsillo se dispara. Y si hacemos un análisis en nuestra región, casi un tercio del gasto en salud sale directamente del bolsillo de las familias. Una cifra que supera con creces el 20% que recomienda la Organización Mundial de la Salud como umbral para evitar la catástrofe financiera. Esto no es solo un dato económico, es una barrera de acceso que genera profundas inequidades. Y creo que tenemos amplia experiencia en nuestros países en lo que a inequidad se refiere. Como bien lo dijo James Fitzgerald, que es uno de los oficiales de OPS que trabaja directamente con las redes integradas de salud, cuando la oferta de servicios está fragmentada, las personas pueden discontinuar la atención o verse desalentadas a buscarla. Y a esta crisis estructural se suma una tormenta perfecta en el perfil de salud de nuestra población. Vivimos una doble carga que está poniendo a prueba la resiliencia de nuestros sistemas. Por un lado, las enfermedades no transmisibles, porque se han convertido en la principal causa de muerte, ¿verdad? Su mortalidad ha aumentado un 43% en las últimas 2 décadas, lo que ha llevado a una pérdida de 6 millones de vidas anuales en las Américas. La obesidad afecta a más de un tercio de los adultos y lo que es peor aún, solamente un 36% de nuestros pacientes hipertensos están realmente controlados. Por otro lado, nuestra población envejece a un ritmo acelerado. Se espera que para el año 2030, por primera vez en la historia de América Latina, habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15. ¿Y eso qué implica? Mayores enfermedades crónicas, más polifarmacia y una mayor necesidad de cuidados a largo plazo. Por lo tanto, el modelo de atención actual, que es reactivo y enfocado en lo agudo, simplemente no está diseñado para enfrentar esta realidad. Y como nos advirtió el doctor Jarbas Barbosa, el director de la Organización Panamericana de la Salud, el aumento de muertes por enfermedades no transmisibles es una llamada de atención urgente. Frente a este panorama, ¿dónde encontramos la solución? La respuesta, respaldada por décadas de investigación, es clara y contundente. La solución es la atención primaria de salud. Esta estrategia no la traigo yo como la solución, sino que la evidencia científica más rigurosa es la que la plantea sobre la mesa de trabajo. La doctora Barbara Starfield, una de las investigadoras más influyentes en este campo, demostró con estudios que hoy son pilares en la salud pública que los sistemas orientados en APS obtienen siempre mejores resultados. Sabemos que sus hallazgos son asombrosos. Si vemos un aumento de tan solo un médico de atención primaria por cada 10.000 habitantes, se asocia con una mejora del 5.3% en los resultados de salud. Esto podría evitar más de 127.000 muertes al año solamente en Estados Unidos, que son los datos que ella recopiló. Los países con una APS fuerte tienen menor mortalidad por todas las causas, por enfermedades cardíacas, por cáncer y por accidentes cerebrovasculares. Mucho de lo que se mencionó en esta mañana. El impacto va más allá. La atención primaria en salud es la estrategia más poderosa que conocemos para reducir las inequidades en salud, ya que su efecto es mayor en las poblaciones más vulnerables. Y otra característica es que es increíblemente eficiente. Más del 80% de los problemas de salud de una población pueden y deben resolverse en el primer nivel de atención. Como concluyó la propia doctora Starfield, la atención primaria se asocia con una distribución más equitativa
de la salud en las poblaciones. Y si el impacto en la salud es impresionante, el impacto económico es igualmente transformador. A menudo los ministerios se preguntan, ¿cuánto cuesta invertir en atención primaria? La pregunta correcta debería ser, ¿cuánto nos cuesta no invertir en ella? Existe un informe reciente de la Comisión Lancet, que fue liderado por el Banco Mundial y por la OPS, que nos dieron esta respuesta. La inversión insuficiente en APS podría generar pérdidas de hasta 37.000 millones de dólares y costar 165.000 vidas adicionales en nuestra región. En la actualidad, los países de América Latina en promedio invierten solo el 1.2% de su PIB en atención primaria en salud. Y la recomendación de los expertos es que se aproxime al 2.5%. ¿Cuál es el retorno de esa inversión? Y eso es lo que tenemos que trabajar en la política. Una reducción del 40% en muertes evitables y del 35% en hospitalizaciones por enfermedades crónicas. Invertir en APS no es un gasto, es la inversión más costo efectiva que un país puede hacer por la salud de su gente y la estabilidad de su economía. Como afirmó el doctor Barbosa, no existe un dilema entre fortalecer APS y construir resiliencia, porque ambos van de la mano. Ahora, ya hemos visto la evidencia a favor de la APS. ¿Cuál sería entonces la herramienta o la especialidad diseñada para hacerla realidad? Y esa herramienta es la medicina familiar y comunitaria. La Organización Mundial de Médicos de Familia, que todos conocemos como WONCA o WONCA Mundial, define la especialidad como una disciplina académica y científica con su propio contenido educativo, orientada a la atención primaria, con una base de investigación y actividad clínica. No es una medicina de segunda categoría, como en algunos contextos se ha querido plantear, sino que es una especialidad compleja y rigurosa. Su poder radica en la integración de 5 dimensiones esenciales. Un enfoque clínico integral que maneja lo agudo y lo crónico. Un enfoque familiar que entiende la salud que se vive en familia, que entiende más bien que la salud se vive en familia. Un enfoque comunitario que asume responsabilidad por la salud de una población y la continuidad del cuidado que nos genera o nos permite esa relación a largo plazo que afianza la confianza entre los usuarios y nosotros los prestadores del cuidado. No podemos dejar por fuera la coordinación del sistema. ¿Por qué? Porque actuamos como la puerta de entrada inteligente y el eje que articula la red de servicios. La última revisión de esta definición en el 2023 incorpora incluso conceptos vanguardistas como una sola salud y sostenibilidad, mostrando que la medicina familiar es una especialidad que mira al futuro. Y en el corazón de nuestra especialidad se encuentra un principio revolucionario. Ese principio es la atención centrada en la persona. El médico de familia no trata enfermedades, trata personas que tienen enfermedades. Conoce su historia, su contexto familiar, sus determinantes sociales, y este enfoque se materializa con los 4 pilares que describió la doctora Starfield. La accesibilidad, que es por ser el primer punto de contacto. La longitudinalidad, que es el acompañamiento a lo largo de todo el ciclo vital. La integralidad, que se refiere a ese abordaje holístico de la persona. Y la coordinación, que implica la gestión del cuidado a través del sistema. Cuando un sistema de salud garantiza estos 4 atributos, los resultados realmente son transformadores. Menor mortalidad, mayor equidad y crucialmente menor gasto sanitario. El médico de familia es entonces el profesional que conoce a la persona y no solamente la enfermedad.
Este modelo no es una utopía, es una realidad construida durante más de 5 décadas a lo largo de nuestra región. La historia de la medicina familiar en Iberoamérica es una historia de visión y perseverancia. Nació entre los años 60 y 70 con los primeros programas de residencia en México y Brasil. En 1978, con la declaración de Alma Ata, recibió un impulso fundamental cuando se consagró la APS como la estrategia global. En los años 80, España creó su especialidad y en Caracas se fundó el germen de lo que hoy conocemos como la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. En los años 90 se consolidaron los modelos icónicos, la Estrategia de Salud de la Familia en Brasil y los EBAIS en Costa Rica, que son los equipos básicos de atención integral en salud. En el 2018, la declaración de Astana reafirmó el compromiso mundial con la APS y hoy, en el 2026, Guatemala se suma a esa historia escribiendo su propio capítulo, un capítulo que representa un punto de inflexión. Y Guatemala no está sola en este camino, se une a una comunidad vibrante y consolidada. Hoy, 19 países de Iberoamérica ya cuentan con programas estructurados de medicina familiar, desde los pioneros como México hasta los sistemas universalizados como España y Portugal, desde la escala masiva de Brasil hasta la excelencia en Costa Rica, pasando por los modelos de Chile, Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay y el resto de países que conforman nuestra confederación. Todos estos países, con sus matices y contextos, comparten un denominador común. Han reconocido que la formación de especialistas en medicina familiar es una condición indispensable para construir sistemas de salud equitativos y eficientes. Todos cuentan con programas de residencia formales y reconocimiento académico. Guatemala entonces se integra hoy a esta poderosa red de conocimiento y experiencia. Y esta red se articula a través de un ecosistema de organizaciones que le dan soporte y dirección. El desarrollo de la medicina familiar no es un esfuerzo aislado, como ustedes lo pueden ver. Está respaldado por una red global de instituciones. Contamos a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, que es la Organización Panamericana de la Salud, con la cual hemos establecido incluso una relación bilateral en un acuerdo que logramos firmar el año pasado entre la Confederación y la Oficina Central de OPS. Estas instituciones establecen un marco normativo. WONCA, que es la Organización Mundial de Médicos de Familia, nos brinda los estándares globales de cómo debe ser la formación y el actuar de los médicos de familia. Y la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar en nuestra región, que es la que agrupa todos los países en los cuales hay formación y agremiación de médicos de familia, promueve el desarrollo de la medicina familiar a través de ejercicios técnico-políticos como las cumbres, declaraciones, congresos cada 2 años y un trabajo constante de colaboración hombro a hombro para el crecimiento de nuestra especialidad. Desde la cumbre de Sevilla en el 2002 hasta la cumbre de Montevideo el año pasado, hemos construido una plataforma sólida para el intercambio y el crecimiento. Y hoy le damos la bienvenida a Guatemala, a la familia de medicina familiar y comunitaria. Para entender el impacto real de la especialidad, revisemos rápidamente 3 casos de éxito que ofrecen lecciones valiosas. Empecemos por España. Creo que me adelanté una, vamos a ver. Perdonen. Empecemos por España. España, un referente mundial con más de 45 años de historia,
Basa su modelo en dos pilares. Primero, el sistema MIR, que es un examen único, nacional, centralizado, que garantiza una formación de posgrado equitativa y de alta calidad. La especialidad de medicina familiar y comunitaria, creada en 1980, dura 4 años y es consistentemente la más demandada del sistema. Segundo, el médico de familia es la puerta de entrada al sistema. Todo ciudadano tiene un médico de familia asignado que gestiona su salud y coordina su acceso a atención primaria. Con casi 100.000 profesionales en atención primaria, España ha logrado una cobertura universal y una de las esperanzas de vida más altas del mundo, 83,5 años. Y la lección para Guatemala es clara. Un sistema de formación riguroso y estandarizado es la base para producir especialistas de excelencia que todo el sistema de salud respeta. Ahora viajemos a nuestra región, que ha implementado la APS a una escala monumental. Y cuando hablamos de algo monumental, tenemos que referirnos a Brasil, que generó la mayor estrategia de salud familiar del mundo. Si vemos en 1994, esta estrategia inició apenas con 328 equipos y hoy son 52.000 equipos que dan cobertura a más de 131 millones de personas. Esa estrategia de salud familiar es simplemente el programa de salud comunitaria más grande del mundo. El impacto ha sido extraordinario. Hay estudios muy rigurosos que muestran una reducción sustantiva de la mortalidad infantil entre un 13 y 22% en los municipios que tienen cobertura de la ESF. Y lo más importante, la estrategia es profundamente equitativa. La cobertura es mayor en las zonas rurales y en las poblaciones más pobres y con menor nivel educativo. Además, programas como Mais Médicos ayudaron a llevar profesionales a las áreas más remotas. Con esto, Brasil demuestra que la medicina familiar es una herramienta poderosa para reducir las desigualdades, incluso en un país de dimensiones continentales. Ahora, para demostrar que no es necesario ser un país grande o rico, miremos a uno de sus queridos vecinos centroamericanos. Costa Rica es la prueba viviente de que es posible lograr indicadores de salud de primer mundo con una inversión de país en desarrollo. ¿Cuál fue el secreto? Un modelo basado en atención primaria, los equipos básicos de atención integral en salud. El sistema, gestionado por la Caja Costarricense de Seguro Social, alcanza una cobertura del 86,4% de la población. ¿Eso qué resultados nos ha dado? Una esperanza de vida de 81 años y una tasa de mortalidad infantil comparable a la de muchos países desarrollados. Como bien dice la Universidad de Costa Rica, el país se ha destacado mundialmente gracias a este modelo. Y la lección para Guatemala es inspiradora, porque si ven, un país centroamericano con recursos limitados puede alcanzar la excelencia en salud si apuesta decididamente por la atención primaria y la medicina familiar. ¿Qué podemos aprender entonces de estas tres experiencias tan diversas? Si destilamos el éxito de España, Brasil y Costa Rica, o incluso si habláramos de otros de los países de la región, encontramos cuatro factores críticos comunes. Primero, una formación de especialistas sólida y estandarizada. Segundo, la integración con la comunidad a través de equipos territoriales. Tercero, un liderazgo institucional fuerte con políticas de Estado sostenidas. Y cuarto, una inversión sostenida que alcance al menos el 2,5% del PIB en atención primaria de salud. El mensaje clave aquí no es copiar modelos, sino adaptar estos principios y experiencias al contexto único y a la riqueza cultural que Guatemala tiene. Y para hacerlo, primero debemos ver la realidad actual del país.
Veamos entonces ese diagnóstico del sistema de salud guatemalteco. La realidad entonces nos trae con datos que muestran un sistema de salud con enormes desafíos, pero también con un inmenso potencial. Y esto lo vimos desde que empezamos a trabajar en todos aquellos webinars y sesiones que realizamos previo a la cumbre y durante los 3 días que estuvimos reunidos en la bella ciudad de Guatemala trabajando en todos los aspectos que llevaron a la firma y declaración de Guatemala. Cuando preparamos los indicadores, cuando comparamos, perdón, los indicadores, vemos la brecha. Un gasto público en salud del 2,33 del PIB, muy por debajo del promedio, lo que se traduce en un gasto de bolsillo del 61%, lo cual es muy alto. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias directas en la salud de la población. Una esperanza de vida de 72,7 años, casi 5 años por debajo del promedio, y tasas de mortalidad infantil y materna que duplican y hasta triplican la de los países con sistemas de salud más robustos. Si vemos, el problema es estructural. Hay un déficit de 6,000 puestos y 2,000 centros de salud. No es una cuestión de falta de voluntad, obviamente, sino de un sistema que no ha proporcionado las herramientas para llegar a donde más se necesita. Esto se traduce en desafíos muy concretos en el día a día del primer nivel de atención. En el terreno, si vemos los desafíos son muy claros. Un sistema fragmentado entre el ministerio, el ICS y el sector privado, un modelo hospitalocéntrico que deja a las comunidades rurales e indígenas con un acceso limitado, un desabastecimiento crónico de insumos básicos, una escasez de recurso humano capacitado, especialmente en APS, y sobre todo una doble carga de enfermedad, donde las enfermedades infecciosas persisten mientras las crónicas crecen sin control. Y aquí hay una cita de Osorio Figueroa del 2021 que es clave. La única forma de romper este ciclo y reducir las inequidades es con una atención primaria territorializada con equipos responsables de una población. Y eso precisamente es lo que la medicina familiar viene a ofrecer para ustedes. Pero hoy no estamos aquí para lamentar desafíos, estamos aquí para celebrar el comienzo de la solución. Damas y caballeros, hoy marca un punto de inflexión en Guatemala. El lanzamiento de la especialidad de medicina familiar y comunitaria no es un evento más, es una transformación paradigmática. Por primera vez, Guatemala formará especialistas diseñados para fortalecer el primer nivel de atención, para resolver más del 80% de los problemas de salud en la comunidad, para reducir la saturación de los hospitales y para abordar la doble carga de enfermedad con un enfoque preventivo e integral. Hoy Guatemala se une al resto de la familia iberoamericana, muchos de los cuales llevamos ya algunos años recorriendo este camino. No es solamente una especialidad nueva, sino es una nueva visión del sistema de salud, una visión de futuro, de equidad y de eficiencia. ¿Y cuál es el impacto que podemos esperar de esta transformación? Basándonos en evidencia internacional, el impacto será profundo. Hablamos de mejorar el acceso en las comunidades más alejadas, de fortalecer la prevención y el control de enfermedades crónicas que hoy afectan a la mayoría de la población, de reducir la mortalidad materna a través de un acompañamiento cercano, de disminuir hospitalizaciones evitables hasta un 35%, lo que permite liberar recursos sumamente valiosos y sobre todo aumentar la eficiencia del sistema. Recordemos el dato de la Comisión Lancet. Si Guatemala aumentara su inversión en atención primaria de salud al 2,5% del PIB, podría reducir las muertes evitables hasta un 40%. Entonces, si vemos, la medicina familiar es el vehículo para que esa inversión se traduzca en resultados tangibles con poca inversión. Pero para que esta visión se haga realidad, se necesita un compromiso conjunto y el desarrollo de 4 pilares fundamentales.
Primero, programas de residencia sólidos. Y hoy ustedes están inaugurando su primer programa formal con la Universidad de San Carlos, con formación rigurosa y supervisión académica. Segundo, la formación de docentes, creando una masa crítica de profesores que aseguren la calidad y la continuidad. Tercero, la integración con las universidades, que bien fue mencionado anteriormente. ¿Por qué? Para que la medicina familiar sea parte del ADN de la formación médica y no solo como especialidad, sino que se incluyan las mallas curriculares desde el pregrado, para que así los médicos estén permeados a la maravilla de la especialización en medicina familiar y comunitaria. Y por último, no menos importante, el apoyo del sistema de salud, creando plazas con condiciones dignas que sean atractivas y permitan la retención a estos nuevos especialistas en el primer nivel de atención. La experiencia de España, Brasil, Costa Rica y los demás países de Iberoamérica es clara. Estos 4 pilares son indispensables y deben construirse de manera simultánea y coordinada. Si logramos construir estos pilares, la visión de futuro para Guatemala es brillante. Imagínense por un momento un futuro a 10 años. Una Guatemala con una red de equipos de salud familiar cubriendo todo el territorio, con redes integradas que funcionen sin fricción, con una medicina centrada en la persona que respeta el enfoque intercultural de sus pueblos, con generaciones de médicos de familia y comunidad guatemaltecos formando a las nuevas generaciones. Una Guatemala con mejores indicadores de salud, con mayor equidad y con un sistema del que todos puedan sentirse aún más orgullosos. Ese futuro no es un sueño, es una posibilidad real, porque como dice el mensaje en la pantalla, el futuro no se espera, se construye y se construye desde la atención primaria. Y con esta visión llego al final de mi mensaje. Como dijo Marcia Castro de la Universidad de Harvard, no se trata solo de costos o beneficios, sino de resaltar lo que ganamos como sociedad, al hacer lo correcto para la salud, la estabilidad y la democracia. Y así concluyo mi participación con un llamado a la acción. El futuro de los sistemas de salud depende del fortalecimiento de la atención primaria y de la medicina familiar. Hoy, en este auditorio, están líderes académicos, funcionarios públicos, profesionales y los 14 nuevos futuros médicos de familia y comunidad. Ha sido un verdadero honor acompañarlos en este momento fundacional. Guatemala, bienvenido a la gran familia de la medicina familiar y comunitaria de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás Meoño Martín, coordinador ejecutivo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Y quiero permitirme el espacio también para resaltar su último mensaje y pedir a la concurrencia nuevamente un fuerte aplauso, ya que de hecho Guatemala se une entonces a la familia de medicina familiar y comunitaria a nivel mundial. Un gran éxito y logro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de Guatemala como nuestro país.